Hola a todos. El día de hoy en el cuarto de Newton vamos a realizar un ejercicio de dinámica utilizando las leyes de Newton. Entonces el ejercicio dice: en el dispositivo ideal sin fricción que se muestra, m sub 1 es igual a 2 kilogramos. Calcule m sub 2 si ambas masas están en reposo y si ambas masas se mueven con velocidad constante. Entonces, lo primero es escribir nuestros datos. Tenemos una masa 1 de 2 kilogramos. Está sin fricción, es importante. Y necesitamos calcular la masa 2. Ahora, como hay dos objetos y estamos en un plano inclinado, voy a realizar los dos diagramas de cuerpo libre. Para esto voy a colocar acá M1 y M sub 2. Como es un plano inclinado, voy a hacer acá el dibujo de la masa 1. Yo estoy inclinando mi diagrama de cuerpo libre precisamente para que quede todo derecho. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aquí hay un ángulo de 37 grados. Recordemos que acá las fuerzas que hay en este plano inclinado es la normal, porque está tocando una superficie, ¿sí? Y esa normal es perpendicular saliendo de la superficie. Está el cable, ¿cierto? Entonces hay una tensión, y como está dentro de un campo gravitacional, significa que tiene un peso. Pero démonos cuenta que ese peso es perpendicular a la Tierra. La Tierra está acá. Por consiguiente, hacia acá está ese peso. Voy a colocar peso 1 para diferenciarlo. ¿Qué es lo que pasa con estos 37 grados? Dense cuenta que aquí estamos formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este es mi ángulo de 90 grados, estos 37 grados, y este ángulo que está acá sería justamente el ángulo complementario a 37, es decir, 53 grados. Si nosotros trasladamos esto, este ángulo sería justamente el de 53 grados. Por consiguiente, este es el de 37 grados. ¿Correcto? Ahora, ya no tenemos más fuerzas acá en esta masa. Y en la masa 2, pues como podemos ver, está colgando de la cuerda. Entonces es la tensión. Esta tensión es esta misma. Y el peso, debido a que está dentro de un campo gravitacional, te lo voy a colocar como peso 2. Luego de tener nuestros diagramas de cuerpo libre, voy a dibujar justamente las ecuaciones de movimiento. Como lo estamos dividiendo en dos ejes, tanto el eje X y en el eje Y, por cada diagrama de cuerpo libre me van a salir dos ecuaciones de movimiento. Por consiguiente, vamos a tener en total 4 ecuaciones, pero no las vamos a utilizar todas. Quiero encontrar la masa 2. Démonos cuenta que para encontrar la masa 2, es decir, quiero saber el peso, necesito saber la tensión. Si yo parto de acá, de este de la masa 1, de la masa sub 2, entonces la sumatoria en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque todo está en equilibrio. Es decir, no hay movimiento, no hay ninguna aceleración. Recordemos que por segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a. Pero como no hay movimiento, significa que esta aceleración es 0. Y al hacer el producto, también me da 0. Las fuerzas que hay en el eje Y de esta masa 2 sería mi tensión, porque va hacia la parte positiva, menos el peso sub 2 es igual a 0.
Démonos cuenta que aquí en ambos puntos desconozco la tensión y desconozco el peso. No conozco ninguna de estas dos. Por consiguiente necesito otra fórmula, otra ecuación para encontrar esta tensión. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas y solo una ecuación. Esto es, masa 2 por gravedad es igual a 0. La gravedad sí la tengo, la masa 2 no, que es justamente la que me piden, y la tensión. Mi otra ecuación de la masa 2 es las fuerzas en X, pero démonos cuenta que no hay fuerzas en X. Por consiguiente, lo voy a escribir, fuerzas en X van a ser igual a 0, porque no hay ninguna. Para la masa 1, sí tenemos tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos encontrar la masa 2, esa es mi incógnita. Por consiguiente necesito primero encontrar la tensión. Es decir, solo me interesa la sumatoria de las fuerzas en X. No me interesa la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque necesito la tensión. Vamos a ver. En X, ¿cuál es mi sumatoria? Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ya sabemos que la fuerza es 0, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, debido a que no hay movimiento, todo está quieto. Por la misma razón de esta igualdad a 0. Ahora, las fuerzas en X, ¿quiénes son? Démonos cuenta que acá tengo una tensión que va hacia el lado positivo, entonces esto es T, menos la componente X del peso 1 es igual a 0. ¿Por qué la componente X del peso 1? Démonos cuenta que este vector, el vector peso, está en diagonal. Por consiguiente va a tener una componente en X y una componente en Y. Para saber la componente en X, démonos cuenta que este es mi ángulo de 37 grados y este cateto de aquí, está triángulo rectángulo que me aparece, es justamente el opuesto al ángulo. Viene relacionada con la función trigonométrica seno, es decir, T menos W1 seno del ángulo es igual a 0. Acá, este W1 sabemos que es justamente la masa por la gravedad seno del ángulo, igual a 0. La tensión la desconozco, la masa, esta es justamente la masa 1, la conozco, la gravedad también, el ángulo también lo conozco, por consiguiente tengo todo este término conocido. Despejo, es decir, que T es igual a mg, m1 sub g, m1 por g por el seno del ángulo. Ese es el valor de T. Y démonos cuenta que acá, m sub 2, si yo despejo m sub 2, sería m sub 2 es igual a T sobre G. Es decir, necesito saber T, pero aquí ya la conozco. Entonces reemplazo. Nos cuenta que aquí resultamos en un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Las dos incógnitas son la masa y la tensión. Voy a utilizar el método de sustitución. Entonces voy a sustituir este valor acá. Entonces m sub 2 es igual a m1 por g por el seno del ángulo dividido g. Démonos cuenta que acá la gravedad se cancela, entonces finalmente me queda m sub 2 es igual a m sub 1 por el seno del ángulo. Y aquí ya tengo mi valor, ya tengo mi expresión para saber cuánto debe valer la masa para que justamente el sistema esté en equilibrio, es decir, esté quieto. Me dice, calcule m sub 2 si ambas masas están en reposo. Ya esto es simplemente reemplazar los valores. Entonces, m sub 2 es igual a m1, que es de 2 kilogramos, seno de 37 grados, y esto me da un valor de 1,20 kg
kilogramos, haciendo una aproximación. Entonces m sub 2 es igual a 1,20 kilogramos. Esta es la masa necesaria para que el sistema esté en reposo. Ahora, ¿y si ambas masas se mueven con velocidad constante? Para responder esa segunda pregunta, démonos cuenta que acá en nuestro planteamiento indicamos que la aceleración valía 0. Si la aceleración vale 0, tenemos dos opciones. Si la aceleración es igual a 0, entonces tenemos dos opciones. O esa velocidad es igual a 0, o esa velocidad es constante, pero diferente de 0. Nosotros cogimos este camino. ¿Por qué? Porque estábamos suponiendo que todo estaba en reposo, todo estaba quieto. Pero la misma solución sirve cuando la velocidad es constante. Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Como la velocidad se va a mantener constante, por consiguiente no va a haber un cambio. Como no va a haber un cambio, esa aceleración es 0. Significa que este valor sirve también si las masas se mueven con velocidad constante. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el ejercicio. No olviden darle me gusta y suscribirse. Que estén muy bien.